Pueden tomar asiento, así comenzamos con la ceremonia. Señoras, señores, buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio al Congreso Juventud CRA 2011, organizado por el Ateneo de la Sociedad Rural, junto con Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural de Santa Fe y la Confederación de Sociedades Rurales de Santa Fe. Organizado sobre dos ejes temáticos, el cívico-institucional y el de fortalecimiento de la red de Ateneos Rurales, el Congreso tiene por finalidad fortalecer la conciencia cívica de los asistentes, propendiendo a lograr instituciones con mayor impronta democrática y republicana. Asimismo, busca impulsar el trabajo en red de Ateneos como herramienta de desarrollo federal sostenible. En el inicio de este acto nos ponemos de pie para entonar estrofas del himno nacional argentino, interpretado por la banda del Liceo Militar General Manuel Belgrano, bajo la dirección del suboficial mayor Sergio de María. Martones, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ven el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria y vamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir,
oh, juremos con gloria morir. Podemos tomar asiento. Nos acompañan en el estrado el señor presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, el señor intendente de la ciudad de Santa Fe, ingeniero Mario Barleta, a quien le agradecemos especialmente su presencia esta mañana, el señor vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Basaldúa, el señor presidente de CARSFE, Francisco Mayoraz, y el señor presidente del Ateneo Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras. Agradecemos la presencia del señor presidente en uso de licencia de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, autoridades del Ministerio de la Producción en representación del señor ministro, el señor secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Osvaldo Audaña, y la señora encargada del programa para jóvenes emprendedores, María Laura Mondino. El señor presidente de Fundacra, Carlos Castagnani, señores miembros del Consejo Directivo y demás representantes de CRA, CARSFE y Sociedad Rural de Santa Fe, representantes de Ateneos de Río Cuarto, Reconquista, Las Colonias, Venado Tuerto, La Pampa, Jesús María, Salta, Corrientes, Resistencia, Mercedes, Tucumán, Tandil, Sociedad Rural Argentina, Federal, Arrecifes, Cartés, San Cristóbal, Chajarí, San Francisco, Gualeguaychú, Maipú, La Paz, Bandera, Mar Chiquita, Bahía Blanca, Tostado, Machagay, Santa Fe y especialmente a los jóvenes que han llegado desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estudiantes, asimismo nos acompañan estudiantes, productores agropecuarios, agrónomos, veterinarios, licenciados en administración, demás profesionales afines, medios de comunicación y público en general. En su carácter de anfitrión de este evento, dará un discurso de bienvenida en primer término el señor presidente del Ateneo Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras. Hola. Bueno, presidente de Sociedad Rural de Santa Fe, estimado Hugo Iturraspe, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe, Francisco Pancho Mayoraz, señor vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Basaldúa, señor intendente de la ciudad de Santa Fe, ingeniero Mario Barleta, representantes del Ministerio de la Producción, Osvaldo Audaña y María Laura Mondino, ateneos presentes, los que han llegado y los otros estarán llegando, público en general. Sean todos bienvenidos a este Congreso Juventud CRA 2011, que bajo el lema Redes de Acción, asumiendo el compromiso, hemos decidido organizar en el Ateneo de la Sociedad Rural de Santa Fe y que durante 3 días se desarrollará en este predio. Como saben los presentes, estos congresos se realizan todos los años con un gran esfuerzo de todos, de los organizadores, de los que de los grupos juveniles para acercarse, de las autoridades, de las instituciones, de los sponsors también. Resulta apropiado recordar por las circunstancias que el primer Congreso de Juventudes se realizó aquí en la ciudad de Santa Fe en el año 1956, los días 30 y 31 de agosto, con un lema que era constituir la Confederación de Ateneos Rurales de la Juventud. Estos congresos se han sucedido durante el tiempo, hubo tiempos que lamentablemente no han perdido frecuencia. Estos últimos años, por suerte, son una constante dentro de CRA y esperemos que siga siendo así. Se caracterizan por la presencia de jóvenes de todos lugares, y es lo característico de estos congresos. Le da un carácter federal. CRA es una entidad que nutre de voluntades y acciones a lo largo y ancho de todo el país. Las diversas entidades rurales, como nuestra Sociedad Rural de Santa Fe, que es centenaria, convergen en todas las confederaciones, las 14 confederaciones que conforman CRA. Detrás de esta dinámica de ida y vuelta que implica participar de una rural
a través de Rural participar en las comisiones y en los consejos de las confederaciones, y luego en las comisiones y consejo CRA se sustancia el sentido federal de esta institución. Hay que aclarar que detrás de esa dinámica siempre hay personas, las instituciones son personas. En esa dinámica quiero hacer especial referencia a CARFE, a sus integrantes de sus comisiones y consejos que están aquí presentes. CARFE se reúne todos los primeros viernes de mes, funciona en comisión y luego consejo, y luego estos ejercicios se repiten en CRA. La propuesta para este año, para este congreso, era reflexionar respecto de nosotros como ciudadanos, indagar sobre nuestro querido país en un momento especial. Estamos a 2 semanas de las elecciones nacionales, donde se percibe cierta indiferencia ante una república gravemente enferma. Nosotros, los aquí presentes, ni como jóvenes ni como futuros dirigentes, podemos permanecer como meros espectadores ante esta circunstancia, sino por el contrario, debemos procurar instituciones sanas y sólidas. Todos los presentes debemos ir por las mismas aspiraciones. En esta ciudad de Santa Fe, todos sabrán, se sancionó la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, en el año 1853. Tal vez en circunstancias similares hoy, cuando iban llegando los mensajes que llegaban los ateneos, uno recordaba cómo habrá sido en aquel año la llegada de los constituyentes a esta ciudad, obviamente con otros medios de transporte más complejos, pero sí, circunstancias similares. No quiero hacer ninguna similitud de nosotros con aquellos constituyentes, ¿no? Pero viene bien la referencia. También en esta ciudad se han hecho sucesivas reformas. A la fecha, gran deuda tenemos como ciudadanos con dicho documento. Tal vez estén los jóvenes y en el país del interior la responsabilidad de saldar esa deuda con nuestra Constitución. Por lo pronto, los ateneos estamos aquí convocados para mirarnos a nosotros mismos, evaluar dónde estamos parados, considerar nuestros objetivos comunes y así descubrir nuestro verdadero potencial y hacernos cargo de ese potencial. Trataremos de construir una red de jóvenes fuerte y efectiva. Para ello se necesita compromiso. Finalmente, quiero hacer referencia a los presentes que no conozcan en qué consiste el movimiento juvenil. Y muchas veces se han preguntado, esto pasado cuando uno presentaba el congreso, iba a visitar un sponsor, ¿qué es un Ateneo? Y había que explicar qué era un Ateneo. Se suele responder que un Ateneo es un grupo de jóvenes que está formando futuros dirigentes. Y es cierto, pero es un poco más. Todos estos grupos de jóvenes que suelen desenvolverse como batallón no son simplemente eso. Y así podemos decir que el Ateneo es un ámbito de libertad, donde cada miembro puede expresar sus ideas con la tranquilidad que brinda la tolerancia de los pares. Es un ámbito de respeto, donde ninguna posición se impone. Es una usina, donde un concepto, opinión u ocurrencia despierta a la razón y a la voluntad, y al consecuente debate hasta culminar con una propuesta a desarrollar, trayecto óptimo con el cual se construyen proyectos comunes sólidos. Se puede decir también que el Ateneo es el espacio donde se encuentran aquellos que quieren hacer con aquellos más aficionados a la comodidad, y donde el ímpetu de los primeros contagia y motoriza esa ida y vuelta apasionante que es la base del trabajo en equipo. Es el espacio donde la iniciativa deriva en acción, en actuar con responsabilidad y a su vez le permite al responsable conocer la satisfacción que brinda el deber cumplido. El Ateneo es escuela, donde aprender que hay que estar preparados para cuando se presenten las oportunidades, que las mismas no aparecen todos los días y que el fracaso siempre es una posibilidad en la vida de los que hacen. El Ateneo te permite viajar, con toda la excelencia que los viajes acarrean. Y en esas andanzas uno conoce lugares y personas, grandes amigos. Aquí están presentes grandes amigos, con realidades tan diversas que invitan a reflexionar sobre la inmensidad de nuestro querido país. En esa tarea reflexiva se hace inevitable indagar sobre las desigualdades existentes. Y si bien hay ocasiones en las que ante tales asimetrías invade a uno la sensación de estar en una situación de privilegio, frente a otros escenarios más desfavorables, por lo general es la injusticia la que reina, cuando se aprecia que se toman decisiones en un lugar distante y a espaldas de todo un país que grita ser más federal. Quisiera terminar diciendo que el Ateneo forma personas, principalmente en valores, comprometidas en mejorar este país, lamentablemente enfermo, que merece ser reconstruido. Es el ámbito que cobija a aquellos que están convencidos que involucrarse y participar de lo común es el camino para materializar el sueño de una Argentina mejor.
Seguramente estaré olvidando algunos conceptos, pero en esencia eso es un Ateneo juvenil. Agradecemos a todos los que han colaborado en la organización de este evento, a todos los que nos han apoyado, los miembros de todas las instituciones aquí representadas, de los gobiernos y sponsor. Nuevamente todos bienvenidos a este congreso. Nos quedan 3 días de trabajo y esperemos que valga la pena todo el esfuerzo hecho. Agradecemos al señor Mántara sus palabras. A continuación invitamos a dirigirse a los presentes al señor presidente de CARSFE, Francisco Mayoraz. Buenos días a todos. Creo que para la Confederación, como para el Ateneo de Santa Fe y la Sociedad Rural, es un honor poder realizar este Congreso Ateneísta y tenerlo hoy acá en la ciudad de Santa Fe, en esta sociedad rural. La apertura de un Congreso siempre es alentadora porque invita a la reflexión, a la disertación y al crecimiento individual y colectivo. Con la apertura de este Congreso... A ver, Pancho, para... No, decía que la apertura de un congreso siempre nos invita a la reflexión, a la disertación y al crecimiento individual como grupal. Con la apertura de este congreso de Juventudes Rurales de CRA, abrimos un nuevo capítulo para los Ateneos. Un país que está ávido de dirigentes, un país donde el compromiso de los ciudadanos con el futuro debe ser cada vez mayor. Es muy gratificante para todos nosotros, que ya tenemos varios años en lo que es el gremialismo rural, ver cómo jóvenes de todo el país se acercan una vez más, años tras años, a sus congresos. Una historia que continúa y a veces comienza cuando el congreso finaliza, porque lo aprendido, lo reflexionado, lo dialogado debe trasladarse luego a cada uno de los lugares que ustedes previenen. Hablamos de geografías, costumbres, culturas diferentes, porque nuestra Argentina es verdaderamente extensa. Por lo tanto, la diversidad de nuestra producción y la problemática de cada sector es muy diferente. No es la misma realidad los productores de Corrientes que los productores de Córdoba, de Mendoza, del sur o del mismo Santa Fe. Por eso es indispensable que en cada espacio de cada región haya un relator, un cronista, alguien que traiga cuál es la problemática de cada región y lleve y que se conozca cuál es la problemática de todo el país. Si bien la carrera del dirigente gremial es lenta, con altibajos, es difícil, por ahí se hace bastante áspera, por lo que ya tenemos unos años en esto, vemos auspiciosos que los Ateneos tengan un impulso considerable y para destacar una enorme voluntad de participar y fortalecer las instituciones a través de la formación y la capacitación. No se olvide que ustedes van a ser los dirigentes del futuro. Por eso, el eslogan de este Congreso, Redes en Acciones, asumiendo el compromiso, es una apuesta a la responsabilidad, a la participación de cada uno de nosotros en los temas que más nos preocupan. ¿Por qué decimos redes? Palabra que hoy es sinónimo de comunicación. Decimos redes sociales, redes que pretendemos y queremos redes de producción, y para eso seguramente los jóvenes se servirán de las nuevas tecnologías, harán uso de estas nuevas opciones para armar grupos, para hacer más, para trabajar mejor en pos de la defensa del campo, que cada vez la necesitamos más. Estos congresos benefician el intercambio, pero también nos invitan a la reflexión y a la acción. Ahí está el compromiso de todos nosotros, el compromiso en continuar construyendo un país con posibilidades para todos. Esperemos, disfruten de las charlas, talleres y actividades programadas y que la estadía de todos ustedes en nuestra provincia sea la mejor. Y un compromiso que vemos desde CARFE, que hoy está todo el Consejo de CARFE apoyando a todos ustedes los jóvenes. Creo que es el futuro del gremialismo, el futuro del campo. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen congreso y muy buena estadía en Santa Fe. Agradecemos al señor Mayoraz sus palabras.
A continuación se dirige a los presentes el señor vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Basaldúa. Muy buen día para todos. Señor presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Santa Fe, señor intendente de Santa Fe, señor presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, señor presidente de CARFE, jóvenes, amigos, dirigentes. Es para mí un gran placer y un orgullo abrir el encuentro anual que ustedes, nuestros jóvenes ruralistas, organizan con mucho empeño, con mucho trabajo en equipo, con mucho ingenio, con mucha responsabilidad y con un efectivo aprendizaje en el ejercicio del liderazgo, que es, para Confederaciones Rurales Argentinas, uno de los objetivos fundamentales, medular, diría yo, de nuestros congresos de juventudes rurales y de nuestros ateneos. Sin duda, desde finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, hemos sido testigos de una sucesión de cambios vertiginosos en el país y en el mundo. Ya en noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, se nos empezaba a hablar del fracaso del comunismo. Casi 20 años después, y con el colapso de la burbuja inmobiliaria en el 2008 y la crisis económica mundial que comienza a manifestarse en este año 2011, hay quienes ya están hablando del fracaso del capitalismo. En el fondo, toda la discusión y el debate gira hoy en torno al planteo del fracaso y las crisis de las ideologías. En el mundo, la respuesta de la dirigencia política en este tema comienza a centrarse en redistribuir el valor de las ideas, rediscutir el valor de las ideas, rediscutir la función de los estados y rediscutir la relación del Estado y la sociedad. En la Argentina, la dirigencia política ha respondido a lo largo del tiempo y responde hoy a esta crisis haciendo leña del árbol caído, utilizando la sensación de fracaso que siempre brota en la sociedad para instalar el péndulo en el extremo opuesto del pensamiento político. No con ideas nuevas, sino con ideas viejas propuestas en un contexto distinto, por lo que aparentan ser novedosas. En Argentina, este comportamiento se ha dado por décadas, en los 90 respecto de los 80, y en esta primera década del siglo XXI respecto de la última década del siglo anterior. A lo largo de casi 30 años de democracia y de estos vaivenes cíclicos en la Argentina, los dirigentes sociales sectoriales como nosotros no fuimos ajenas a esta cuestión. Y muchas veces caemos en la telaraña de la confusión y en la misma sensación de fracaso del resto de la sociedad. Y esto ha sucedido porque en la inmensa mayoría de los casos los dirigentes hemos actuado respaldados solo por la idoneidad que nos da nuestra experiencia personal y nuestra vocación de servir. Hoy, en un contexto de cambio permanente en la aldea global, en esta Argentina, el vértice del poder comienza a proponernos no solo los infinitos temas coyunturales que todos conocemos, sino que además utiliza estos temas como vehículo para poner sobre la mesa de debate la revisión de los valores y las instituciones más caras del pensamiento fundacional de la nación. Ustedes van a escuchar y van a debatir en este Congreso muchas de estas cuestiones, y lo van a hacer con personalidades destacadas por el conocimiento profundo que tienen de estos temas. Ante esta realidad, el perfil de dirigencia y de liderazgo en el movimiento rural confederado debe dar un salto cualitativo. La idoneidad, la experiencia y el esfuerzo individual no son suficientes en este contexto. Es indispensable asumir el compromiso personal e institucional de proponernos la convocatoria y la información integral de todos aquellos y aquellas que, teniendo un profundo grado de pertenencia rural, sientan también la vocación de servir. Creo que las instituciones como CRA fundamentan su razón de ser y su accionar en 5 pilares.
la estructura, la organización, los objetivos, la estrategia y la gestión. CRA tiene como fortalezas su estructura territorial, su organización institucional y decisional, y objetivos que no son otros que el desarrollo de todas las potencialidades que el productor agropecuario tiene. Desarrollo que solo puede darse dentro del marco de los principios y valores establecidos en nuestra Carta Magna. Confederaciones Rurales Argentinas tiene además oportunidades que provoca la crisis institucional. La oportunidad de desarrollar una estrategia de corto, mediano y largo plazo que debe ser clara, flexible y sólida en sus fundamentos. Como también la oportunidad de potencializar la gestión, dando un salto cualitativo importante de su dirigencia y de su liderazgo como organización. Los congresos de juventudes rurales han resultado una herramienta fundamental en la estrategia institucional de CRA. En todos ha sido el ámbito, como dije al principio, donde se ejercita el pensamiento y se hace una efectiva práctica de liderazgo. En todos aprendimos algo nuevo. En todos nos fuimos con más preguntas que respuestas. En todos, y en este Congreso Juventud CRA 2011, estoy seguro, no será diferente, pero se irán además con la idea clara de que la profunda y placentera sensación del deber cumplido, que es además la razón de ser y del hacer del dirigente rural confederado, es una caricia al corazón que solo se obtiene al final del camino recorrido. Quiero agradecer a nuestros anfitriones, la Sociedad Rural de Santa Fe, por compartir su casa con nosotros. Y quiero también desearles que tengan un provechoso y exitoso Congreso Juventud CRA 2011. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Basaldúa sus palabras y a continuación se dirige a los presentes el señor Intendente de la ciudad de Santa Fe, ingeniero Mario Barletta. Muy buenos. Hola, hola, ahora sí. Bueno, muy buenos días, autoridades. Hemos hecho todos los esfuerzos para que su estadía acá en la ciudad de Santa Fe sea lo mejor posible. Sabemos que para ustedes la lluvia es bendición, al menos en estos momentos. Pero bueno, preferiríamos que afloje un poco en las próximas horas en la ciudad. En realidad, quisiera agradecer haber realizado esta actividad en nuestra querida ciudad de Santa Fe. Para nosotros es un orgullo hoy tener reunido a todos ustedes y felicitarlos, porque sabemos que el esfuerzo que se realiza en todo tipo de organización y de reunión es importante, porque uno está en todos los detalles para que todo salga bien. Y esta reunión es trascendente, simplemente porque no hay modo en nuestro país que en cualquier reunión donde se traten temas vinculados al sector agropecuario no sea trascendente, porque sin lugar a dudas es la principalísima actividad que hace posible que nuestro país tenga las mejores posibilidades para su desarrollo y para el bienestar de todos los ciudadanos. Esta reunión cobra además, por la temática, gran importancia, porque está vinculado a los jóvenes. Y cuando están involucrados los jóvenes, a uno le renacen las expectativas de que hay un futuro promisorio en la Argentina cuando la juventud se compromete. Y si ustedes están acá, sin lugar a dudas, ya están demostrando con su presencia un fuerte compromiso. Es importante, además del tema y además de la juventud, porque la caracteriza una fuerte impronta federal. Es una de las grandes deudas que nuestro país tiene para que precisamente, asociando a la juventud, asociando la temática del sector agropecuario y asociando efectivamente una conciencia federal en el desarrollo de nuestro país, pueda ser de nuestro país ese país que fue y que todos soñamos que vuelva a ser. Por supuesto, sin lugar a dudas, cuando uno analiza la experiencia y la calidad de los disertantes, también advierte la importancia de este encuentro. Y por supuesto también,
y los felicito por los temas que han elegido y que van a abordar en relación a la conciencia cívica, al fortalecimiento institucional. Temas que cuando los escuchamos nos suenan preocupaciones en términos de las políticas o la historia política de nuestro país, porque es quizás lo que más nos ha faltado, tener una clara idea de que no es posible, más allá de lo que signifiquen políticas sectoriales, más allá de lo que signifiquen buenos momentos de contextos internacionales favorables o momentos de crisis, si no hay quienes tienen responsabilidades dirigenciales, tanto en los espacios del Estado como en las de las organizaciones que representan a determinados sectores gremiales, como la participación privada. Si no hay, decía, conciencia cívica, si las instituciones no son fuertes, es muy difícil que se terminen aprovechando los contextos favorables o que se terminen haciendo las cosas que se tienen que hacer cuando hay que enfrentar las dificultades. Y no hay ninguna duda que estamos en presencia no solo de hombres del trabajo del sector agropecuario, estamos en presencia de futuros dirigentes. Y si hay algo importante en la dirigencia, es que tenemos que tener claro que toda su tarea, que toda su actividad, que todas sus estrategias tienen que estar puestos en la defensa del sector y tienen que estar puestos en la defensa de quienes lo integran. Sin embargo, todo dirigente, y ustedes jóvenes dirigentes, nunca tienen que perder de vista que más allá de defender el sector y de defender a quienes lo integran, tienen responsabilidades para con toda la sociedad. Y esa responsabilidad para con toda la sociedad tiene que ver al menos con tres aspectos que considero esenciales. La concepción ética de la gestión dirigencial. Siempre el apego a la norma porque es el mejor modo que van a fortalecer a la institución. Cuando sus representados, pero cuando toda la sociedad les otorgue legitimidad, porque saben que los límites de la defensa del sector están puestos en que siempre, ningún vaivén de ningún tipo, ni político ni personal, puede correrlos un milímetro de esa concepción ética cuando uno asume representar un determinado sector. También el de la conciencia ambiental. Nunca pierdan de vista que el lugar donde vivimos, nuestra tierra, nuestras ciudades, no es nuestro. Es apenas algo que nos prestan las generaciones por venir. Y por eso, no solo por lo que hoy lo estamos habitando, sino fundamentalmente por los que van a venir cuando nosotros irremediablemente ya no estemos, tienen que encontrar un ambiente mucho más cuidado del que hoy tienen. Y por último, la responsabilidad social, que trasciende los intereses del propio sector. Por supuesto que la actividad, cualquiera sea que se realice y que tiene que ver con la producción y que tiene que ver con el sector privado, tiene que estar planteada en generar las mejores condiciones para el desarrollo del país, pero por supuesto que cada uno en su espacio individual maximiza las ganancias. Y está bien que así sea, pero en los tiempos que corren hay dos aspectos que en esa maximización de las ganancias no debemos perder de vista. Uno es que lo que uno produce, sea lo que fuere, tiene que intentar que llegue a la mayor cantidad de hombres y mujeres que habitan nuestro país. Yo sé que ustedes conocen, he charlado tanto con Hugo, donde veo un dirigente con una enorme conciencia social. Un sector ganadero le puede ir bien por los altísimos precios que tiene la carne, pero si le llega a unos pocos, es posible que al productor le esté yendo bien. Pero además de que le vaya bien al productor, le tiene que ir bien a la sociedad toda. Entonces hay que tratar de buscar el equilibrio y pelear desde la dirigencia. Y este país tiene las condiciones, ha hecho muchos desaguisados, si ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero este país tiene las condiciones, no solo para que al productor le vaya bien, no solo para que al país le vaya bien en la exportación, sino para que también a la mayoría de argentinos tengan la posibilidad del acceso al bien que ustedes producen.
Y el otro aspecto, que es a veces dilemático en función de la incorporación de las nuevas tecnologías a la producción, es que hay que hacer lo posible, y esto no quiere decir que no las incorporemos para lograr mayor productividad, pero esto tiene que compadecerse también con la necesidad de la generación de empleo. Y a veces ustedes también saben, y mucho mejor que yo, en la actividad que realizan, que se producen situaciones dilemáticas al momento de obtener mayor productividad, pero a veces a mayor productividad en la incorporación de nuevas tecnologías genera menos mano de obra. Y este es un problema importante para nuestro país. Así que, bueno, por último, simplemente desearles una feliz estadía. Como decía mi amigo Mántaras, esta ciudad es una ciudad en la que los encuentros tienen relevancia, como aquel 1 de mayo del 53, cuando vinieron desde distintos lugares del país a hacer una tarea que no era sencilla, organizar la nación. A partir de que se reunieron, discutieron, debatieron y escribieron nuestra Constitución Nacional, este país empezó a ser una nación organizada. Pero fundamentalmente, esa Constitución no es una simple cantidad de artículos que organizan la nación, sino es el proyecto político más importante que vale la pena defender. Tierra de inmigrantes, tierra de la Constitución, pero también tierra que por la noche uno puede divertirse. Así que espero que la exigencia del Congreso les permita, y sobre todo ustedes que son jóvenes, disfrutar de esta querida ciudad de Santa Fe. Y como sucedió con los convencionales en el 53, muchos hasta encontraron el amor con santafesinas y con santafesinos. Así que lo mejor para todos ustedes. Gracias. Agradecemos al señor Intendente sus palabras y finalmente se dirige a los presentes el señor Presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe. Bueno, buenos días a todos. Señor Intendente Municipal, señor Presidente de los Ateneos, señor Vicepresidente de CRA, señor Presidente de CARFE, autoridades presentes. Es para la Sociedad Rural de Santa Fe un honor y una gran satisfacción haber sido hoy anfitriona de este Congreso de los Jóvenes Ateneístas de CRA. Y más cuando hemos visto nosotros acá en la Sociedad Rural de Santa Fe todo el trabajo que se tuvo que hacer para lograr este Congreso. En ese sentido, por eso también quiero agradecerles al presidente y a los que han colaborado en el Ateneo de la institución local el sacrificio, si se quiere decir de alguna manera, porque las cosas no son nada fáciles cuando se trata de organizar congresos de esta magnitud. Pero está visto que la capacidad la tienen. Y justamente de las cosas que apenas me incorporé y fui presidente fue la de apoyarlos permanentemente al Ateneo de la Sociedad Rural. Siempre abogué porque la gente debía comprometerse en la acción o en la institución de la que pertenecía. Es la única manera de que podamos revertir en este país, ¿no es cierto?, el no te metas. Por eso después no nos podemos quejar de cómo nos van las situaciones. Yo creo que el sector al que pertenecemos tenía que cada vez más propugnar por una dirigencia más eficaz, más permanente y contundente. Los tiempos lo necesitan, sobre todo no solamente que necesitamos cada vez más una producción equitativa, una mayor producción insertada en el mundo para el beneficiar realmente y valorar lo que tiene el país. Pero lo que yo quiero destacar, y no me voy a extender más porque ya las demás lo han hecho, los demás disertantes han tenido las palabras justas para los integrantes, es que creo que los presidentes de las instituciones, las sociedades rurales, debemos comprometernos a futuro y en el momento a apoyar cada vez más a estos jóvenes ateneístas por el valor que han tenido en comprometerse y participar. Y le diría más, yo creo que hay que sintetizar realmente el futuro de ellos y los que nos compromete a nosotros. Yo creo que son la esperanza, son la fuerza y el futuro de los argentinos.
Así que muchísimas gracias a ustedes por habernos venido a acompañar y a todos los asistentes. Agradecemos al señor Iturraspe sus palabras. Antes de finalizar la ceremonia, el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe quiere hacer entrega de un obsequio institucional a quien ha llegado hasta aquí, hasta la ciudad, el señor Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Basaldúa. En nombre de todo el pueblo de la Ciudad de Santa Fe, hace entrega al señor Intendente. También el Gobierno de la Ciudad deja aquí en este Congreso obsequios para todos los destacados expositores que van a estar acompañándonos. De esta manera, entonces, damos por finalizado el acto de apertura. Queremos decirles que en minutos nada más va a comenzar la primera de las conferencias programadas para hoy con Marcos Aguinis, así que hacemos una breve pausa de unos 5 o 10 minutos para poder iniciar entonces el primer panel. Comentaba en la conferencia de prensa a la que asistí antes de venir acá, que me sentía feliz de hablar en esta ocasión y ante ustedes, porque los jóvenes son las aguas profundas de nuestra Argentina tan golpeada y que constituyen la Argentina secreta. Es una Argentina que tiene un limo fecundo, que son estos jóvenes que se interesan por la informática, por la tecnología, que estudian, que trabajan y que no siguen la moda del facilismo, de la vagancia, de la mendicidad, sino que están vinculados a tres grandes valores que tuvo la Argentina a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y que eran la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura de la decencia. Con el correr de los años, la cultura del trabajo se convirtió en la cultura de la mendicidad. En vez de trabajar para ganar el dinero que cada uno merece por su trabajo, se ha desarrollado la idea de que el deme, los subsidios, lo que viene de arriba, los ñoquis. La cultura del esfuerzo se transformó en la cultura del facilismo. Todo sencillo, todo fácil. Los universitarios argentinos son los más caros del mundo, porque hay muchos universitarios que tardan de 15 a 20 años en recibirse, mientras la sociedad paga. Ese facilismo se expresa con actitudes que resultan verdaderamente absurdas. Por ejemplo, hace poco me encontré con un muchacho que me contaba que es el mejor alumno de su curso en el colegio secundario, que siempre le va muy bien, que estudia mucho, es muy inteligente, no es ningún nabo tampoco, es divertido, pero nunca le ponen 10. Y él dijo, ¿por qué no me ponen 10? Dijeron que si te ponemos 10 vas a ofender a tus compañeros que no se sacan 10. Fíjense ustedes el absurdo, en vez de tomarlo como modelo y usarlo justamente para estimular a que los otros también crezcan, se uniforma para abajo. De ahí que la educación en la Argentina ha caído tanto, ha caído mucho. Y finalmente la cultura de la decencia, que era fuerte, ustedes son jóvenes y no recuerdan, pero yo me acuerdo, era tan vigorosa que cuando algún miembro de la familia cometía un delito, el resto de la familia no se atrevía a salir a la calle. Ahora la cultura de decencia se convirtió en la cultura de la corrupción y el latrocinio. En la Argentina robar y ser un corrupto es considerado algo normal y que no interesa y se lo deja pasar. Entre los temas que afectan a la sociedad argentina, la corrupción es uno de los temas que está más abajo. No les importa. ¿Y qué ha ocurrido mientras tanto? Que la Argentina se ha venido degradando. Y esto es una paradoja terrible, porque la Argentina es un país que tiene recursos como pocos países del planeta. Y no solamente recursos naturales,
tiene recursos humanos muy buenos. Tenemos individuos muy buenos, pero que no pueden articularse, no pueden formar un conjunto que sea una corriente muy buena. Individuos muy buenos sí, masas, corrientes muy buenas no. En uno de mis primeros libros sobre Argentina, que se titula Argentina, país de novela, fíjense que ya hace como 10 años que lo escribí y sigue siendo la Argentina un país de novela, es decir, un país con suspenso, que no sabe cómo termina el libro, cómo va a terminar la historia, que tiene partes negras, partes rosas, partes verdes, partes blancas. En ese libro yo comparaba a los argentinos con los norteamericanos y decía allí que un norteamericano generalmente es mediocre, medio. 2 norteamericanos ya trabajan bien y 3 norteamericanos forman un buen equipo. En cambio, en la Argentina, un argentino es brillante. 2 argentinos trabajan mal y 3 provocamos el caos. Y es real. Fíjense ustedes, las masas argentinas actúan de una forma irracional. Y esta irracionalidad nos está costando caro, porque estamos destruyendo la República. La República necesita los 3 pilares independientes, los 3 pilares del poder independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Independientes para que se controlen en forma recíproca. Sin embargo, ahora nos encontramos con una Argentina donde el poder ejecutivo tiene intimidado y extorsionado y comprado y corrompido a gran parte del poder judicial y cooptó la mayor parte del poder legislativo. Un poder ejecutivo que no obedece ni siquiera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hace poco yo estuve en Río Gallegos y me encontré con el doctor Eduardo Sosa, fiscal de la provincia, pero como era un fiscal serio que iba a investigar como corresponde, entonces el Poder Ejecutivo lo destituyó. La Corte Suprema tomó el asunto y decidió que él debe seguir siendo el fiscal de Santa Cruz. Esto lo decidió hace 5 años. Y el Poder Ejecutivo no obedece y no se lo designa fiscal. O sea que si el Poder Ejecutivo Nacional desconoce al Poder Judicial, ¿qué nos queda como ejemplo a los demás? Nadie obedece a nada, todo da lo mismo. Y esta degradación, esta fragmentación, lleva a que, bueno, también en las escuelas todo se distorsiona, hay alumnos que insultan a los maestros, padres que abofetean a los maestros, docentes que no se esmeran en mejorar su calidad de trabajo, y así sucesivamente. Ahora, para concentrar mi disertación en algún aspecto que pueda serles útil y no hablar de tantas generalidades porque tenemos tantas cosas para hablar, yo me puse a organizar algunas ideas y pretendí conversar con ustedes respecto al populismo, una palabra que se está usando cada vez más y que estaba muy descalificada hace tiempo, y ahora hay algunos teóricos que se esmeran por reivindicarla, jerarquizarla. Mientras me ponía a juntar ideas y materiales, me di cuenta que quería abarcar demasiado y que todo no se puede decir. Es imposible, siempre falta algo. Y a propósito de eso, de que siempre falta algo, les voy a contar la siguiente anécdota. En una escuela, la maestra le dice a los chicos que tienen que estudiar, que tienen que esmerarse, pero que no esperen conseguir todo, porque siempre falta algo, siempre falta algo. Entonces un chico levanta la mano y dice: señorita, yo creo que mi papá tiene todo. ¿Y por qué decía eso? Dice: bueno, tenemos una casa fabulosa, con muchísimos cuadros muy valiosos, tenemos 3 autos, tenemos campos, mucho dinero. Mi papá dice que tiene todo.
Y la señorita le dice, ¿pero tiene yate? No, yate no tiene. ¿Viste? Siempre falta algo. Entonces otro chico levanta la mano y dice, mi papá sí tiene todo. ¿Por qué? Porque además de todo lo que dijo mi compañero, tiene yate. Ajá. ¿Y tiene avión? No estoy hablando de Joclender, ¿eh? ¿Tiene avión? Dijo, no, avión no tiene. ¿Viste? Siempre falta algo. Entonces levanta la mano Jaimito. Dice, señorita, mi papá tiene realmente todo y se lo voy a explicar de otra forma. ¿Cómo de otra forma? Mire, ayer mi hermanita trajo a su nuevo novio para presentárselo a mi papá. Como ustedes son jóvenes, me lo van a entender muy bien lo que le voy a decir ahora. Entra un muchacho con tatuajes en la cara, tatuajes en el cuello, tatuajes en la mano, tatuajes en los antebrazos, zapatillas rotas, pantalones agujereados, el pelo teñido de un verde fosforescente y peinado en cresta de gallo, y una camiseta sucia atravesada por una frase que decía, las viejas locas. Mi papá quedó mirándolo un rato y dijo, esto es lo único que me faltaba. Me parece que les voy a hacer más útil si les hablo sobre esto que dije recién, sobre el populismo. La palabra populismo obviamente deriva de pueblo. ¿Pero qué es el pueblo? Es una palabra difusa. ¿Qué es el pueblo? ¿El pueblo lo integran solamente los pobres o lo integra también la clase media, baja, alta? ¿Lo integran solamente los obreros de fábrica o lo integran también los agricultores? ¿Los integran también los empresarios o no los integran? ¿Los integran los burócratas? ¿Qué es el pueblo? Es el conjunto social en un determinado territorio que tiene tradiciones comunes, una lengua común, un alfabeto común, hábitos más o menos comunes. Eso es un pueblo, pero es muy difuso. Esa característica de pueblo, así como difuso, que integra todo, se desarrolló mucho en el fin del siglo XVIII, siglo XIX, en Alemania con la palabra Volk, que significa pueblo, y en Rusia con la palabra Narod, que significa lo mismo. Pero el filósofo Herder, en Alemania, le agregó una palabra formando la expresión Volksgeist, que significa espíritu del pueblo. Ese espíritu del pueblo era algo abstracto y que confundía todos los elementos que integran un pueblo, incluso la religión, las creencias, las tradiciones, la etnia, el lenguaje, todo eso era propio de un determinado pueblo. Entonces ahí surge el pangermanismo. El pangermanismo, que son Alemania, Austria, gran parte de Suiza, ese es el pangermanismo. Y en la parte oriental de Europa, en Rusia, junto con Polonia, con Lituania, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, se forma el paneslavismo. Ese pangermanismo y ese paneslavismo terminaron mal, porque se encadenaron las guerras mundiales que hemos conocido en Europa tan desastrosas. Pero lo característico de estas organizaciones populares, así difusas, es que se convierten en masas irracionales donde el individuo se queda sin jerarquía, sin valor. Es como volver a la etapa zoológica en la que los diversos integrantes de un grupo no se manejan en forma separada como los seres humanos. Fíjense ustedes, un cardumen de peces, ¿qué es? Es una masa de peces dirigidos por uno que está adelante. Los demás son como un triángulo que va detrás. El líder que va adelante y los demás siguen detrás. Y siguen sin diferenciarse, sin discutir, sin oponerse a la dirección que impone que esté en la punta. En una bandada de pájaros pasa lo mismo. Va una bandada de pájaros y siguen al que está adelante. Y si cae el que está adelante, se pone otro adelante y siguen. Pero no hay un discernimiento individual. Una manada de ovejas le pasa lo mismo y así sucesivamente. Esa es la característica zoológica que hemos heredado los seres humanos.
porque a menudo las masas perdemos el individualismo, nos dejamos arrastrar como hipnotizados, enajenados, embelesados, sin pensar, sin discernir, sin razonar, y nos dejamos arrastrar. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en un país como Alemania, que es el país más culto de Europa, que se dejó enajenar por un cabito mediocre como era Hitler, un individuo totalmente mediocre, y los enajenó al pueblo más culto de Alemania. Es decir, que no depende de la cultura, depende de ciertos factores emocionales que arrastran y nos vuelven a la etapa zoológica, irracional. El populismo se opone por eso a los valores del individualismo y ha logrado introducir el prejuicio de que el individualismo es malo. El individualismo, queridos amigos, nos hace seres humanos. Los seres humanos somos individuos. Acá estamos 200 o 300 personas. Cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros. Los 6.000 millones de habitantes que pueblan el planeta Tierra somos distintos. Hay siempre matices de diferencia. No somos iguales uno con otro. Iguales no es nadie. Ni siquiera los hermanos gemelos. Siempre hay un matiz de diferencia. Eso es un avance que se produjo en la evolución de la vida y que convirtió al ser humano en lo que somos. Seres racionales, seres que podemos pensar, que tenemos lógica, que podemos opinar de forma distinta a otro, que tenemos nuestras leyes. La masa, el populismo, trata de borrar eso, trata de uniformar a todos. ¿Para qué? Para que el líder que está delante manipule a todos los que están detrás. Respecto a esto, seguramente muchos de ustedes saben que acabo de publicar una nueva novela que se titula Lioba corre hacia el poder. Es una novela de iniciación, con muchas aventuras, que trata sobre el joven Trotsky. Trotsky, cuando era joven, era un joven idealista, una historia muy interesante, llena de peripecias, de aventuras. Claro, en aquel momento estaba la utopía de que el proletariado tome el poder, que se establezca la dictadura del proletariado, o sea, la dictadura de los más pobres, para que de esa forma haya justicia e igualdad en el mundo. Y en una discusión que tiene el joven Trotsky con una mujer bellísima y muy inteligente, que era Rosa Luxemburgo, una gran pacifista que fue asesinada después de la Primera Guerra Mundial, están hablando sobre la dictadura del proletariado. Y entonces ella le dice al joven Trotsky, a Lioba, dice, ¿vos creés que la dictadura del proletariado es posible? Dice, y por supuesto, para eso estamos luchando. ¿Vos creés que el proletariado va a tomar el poder? ¿Y qué me querés decir? ¿Vos creés que millones y millones de trabajadores van a tomar el poder? ¿O habrá un grupo que en nombre del proletariado tomará el poder? Sí, la verdad que sí. ¿Y no existe la posibilidad de que ese grupo pequeño que en nombre del proletariado tome el poder use al proletariado para beneficiarse a sí mismo? Y Trotsky quedó enmudecido ante esa profecía que se cumplió. Porque las revoluciones sociales, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, no fue las que llevaron a la igualdad y a que los pobres realmente sean los dueños de la situación, sino que un grupo se aprovecha de los pobres para su propio beneficio. Cuando en la Argentina, por ejemplo, Hugo Moyano dice, yo defiendo a los trabajadores, él es un individuo que representa a los trabajadores, pero que no defiende a los trabajadores, ni siquiera es un trabajador, porque es un multimillonario especulador. Entonces aquí nos encontramos con una dificultad muy seria. El populismo se caracteriza por confundir a la gente, hacer creer que trabaja para el pueblo, cuando en realidad usa al pueblo para el beneficio de una élite pequeña. Y es lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina se habla de un gobierno nacional y popular. Nacional y popular es un gobierno que está movilizado por dos factores, si lo queremos simplificar. Los dos factores son el dinero y el poder.
Hace falta mucho dinero para tener cada vez más poder. Y hace falta tener cada vez más poder para poder proteger el dinero. Y esa interrelación, esa dinámica, es típica de todos los gobiernos populistas. Lo tuvo Gaddafi en Libia, lo tiene Chávez en Venezuela, lo tiene cualquier país africano caracterizado por el populismo. Los países bolivarianos son populistas, porque los países bolivarianos siguen el modelo de Simón Bolívar, un héroe indiscutible. Pero le voy a contar algo muy importante. Simón Bolívar, un héroe indiscutible, concluye la independencia de América Latina con la batalla de Ayacucho en 1825. Después de esa batalla, donde se concluye la independencia de los países latinoamericanos, Simón Bolívar se hace designar presidente vitalicio de Bolivia, de Perú, con aspiraciones a ser también presidente de la Gran Colombia, que era Colombia y Venezuela. Cuando los otros líderes de la independencia, entre ellos Santander, le dice, eso es ilegal. Entonces, ¿saben qué contesta Bolívar? Dice, será ilegal, pero es popular y por lo tanto eminentemente republicano. No me alcanzan los signos de interrogación ante ese absurdo. ¿Cómo va a ser eminentemente republicano? Si la república se caracteriza justamente por la alternancia del poder y por la independencia de los poderes. Fíjense ustedes que no es casual que en Santa Cruz, por ejemplo, Néstor Kirchner, antes de asumir la presidencia, cuando era gobernador, reformó la Constitución de Santa Cruz para que allí la reelección fuera vitalicia, eterna. Con lo cual se cumple otra de las características del populismo, que no haya alternancia del poder. Porque en la alternancia del poder se puede ver la trampa del populismo, que es que los pobres sigan siendo pobres. Fíjense ustedes, ningún gobierno populista ha conseguido disminuir de forma drástica la pobreza. Ninguno. ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué pasa en países africanos? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Han desaparecido los pobres o están ahí los pobres? El populismo quiere que siga habiendo pobres, porque son su clientela, son sus votos. En los países desarrollados, en los países escandinavos, en Canadá, en Australia, no hay gobiernos populistas porque casi no hay pobres. ¿Y por qué necesita que esos pobres sigan siendo pobres? Porque los mantiene embelesados, hipnotizados mediante el regalo, la golosina que se reparte a los niños y que hace que los chicos se pongan contentos porque recibieron un regalito. Por eso los gobiernos populistas gastan la mayor parte de los recursos de un país en regalos, en subsidios, en ñoquis, en empresas que son deficitarias. Fíjense ustedes el caso de Aerolíneas Argentinas, nada más que Aerolíneas Argentinas, que pierde millones de dólares diarios, con los cuales se podrían hacer por lo menos 80 a 100 viviendas por día. Calculen las viviendas que se pueden hacer en un año. Y sin embargo, eso no se hace porque no hay una política a largo plazo. Y voy a cerrar esto con la siguiente observación. Todo gobierno populista es un gobierno de corto plazo. Es decir, sus políticas son de corto plazo. Es un gobierno cortoplacista. Las medidas que toman son para satisfacer ciertas cosas en determinado momento. Satisface una cosa, satisface otra cosa, va cambiando, pero no hay una política de Estado, no hay una política estratégica a largo plazo, porque no les interesa a largo plazo, porque a largo plazo van a estar muertos, no les importa el país, no son patriotas. Lo que quieren es estar en el poder y conseguir votos y conseguir dinero para una élite y su círculo de cómplices. Entonces, esta característica de que sigue habiendo pobres y que no dejará de haber pobres en el populismo es la clave por la cual ningún gobierno populista acaba con la pobreza. Mantiene pobres a los cuales les regala subsidios, una cosa o la otra, y así, de esa forma, se mantiene en el poder. Pero una política de inversión a largo plazo no la puede hacer, no la puede lograr. Por una razón muy sencilla, ustedes son jóvenes estudiantes y lo saben muy bien. Para que alguien invierta en determinado lugar, tiene que tener la certeza que esa inversión no se la van a robar, no se la van a quitar en forma directa o indirecta. Entonces, para que se invierta,
y se creen fuentes genuinas de trabajo, hace falta seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Seguridad jurídica significa que el señor Moreno no cambia las leyes de importación o de exportación según se le ocurre ese día, y que habrá estabilidad económica, habrá estabilidad de las leyes. Aquí no hay estabilidad de las leyes. No hay estabilidad de las leyes. Por otro lado, todo gobierno populista se esmera por tener el control absoluto del poder. Son gobiernos autoritarios. Y fíjense ustedes los gobiernos autoritarios de África o de América Latina. Son gobiernos en los cuales los líderes o el poder trata de acallar a las opiniones divergentes y las acalla denigrándolas. No hay un debate racional, amable, amistoso entre las diversas opiniones. No, el que piensa distinto a quien está en el poder es descalificado, como vendepatria, como cipayo, como enemigo. Entonces, de esa forma, solamente importa la palabra del que está en el poder. Y este liderazgo autoritario, populista, siempre encuentra a alguien a quien echarle la culpa. No ocurrió hace mucho, pero a partir del año 2003 hemos tenido ya un catálogo de culpables de lo que le pasa a la Argentina. Recuerden ustedes, en el 2003, a poco tiempo de asumir el gobierno Néstor Kirchner, se comenzó a acusar a los bancos. Después se acusó a los empresarios, después se acusó a los agricultores, después se acusó a los periodistas. Ahora Cristina en las Naciones Unidas acusa a Gran Bretaña y quiere despertar el autoritarismo parecido al de Galtieri. Siempre hay un culpable. El gobierno autoritario y populista nunca tiene la culpa de nada. Y la gente le cree. ¿Por qué? Porque hay un aspecto poco racional en el ser humano que tiene que ver con el espíritu de justicia. ¿Por qué digo poco racional? Porque es cierto que tiene que ver un espíritu de justicia, pero la justicia tiene que lograrse a través de la ley, una ley racional. En cambio, a nosotros nos embeleza la historia de Robin Hood. Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres, pero Robin Hood no se quedaba con el vuelto. Robin Hood repartía todo, vivía en el bosque. En cambio, estos se quedan con el vuelto. Pero el espíritu justiciero de que le saca a uno y le da a otros es como que satisface el rencor social que hay por largas injusticias. Es cierto que hay largas injusticias, pero la solución no consiste en sacar a unos y darle a otros, sino estimular la producción de todo el país. Para colmo, quienes se enriquecen regalan lo ajeno. No regalan una joya, ni un zapato, ni una piel propia, ni una cartera Vuitton tampoco. Eso se quedan ellos, regalan lo de los demás. De modo que nos encontramos con una serie de trampas y de mecanismos que son bastante diabólicos, pero la consecuencia más dramática de todo eso es que se le hace un gran daño a los valores morales de un país. Porque empezamos a aceptar esto como que está bien. Roban pero hacen. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Prometen, mienten por sistema todo el tiempo, sin ninguna clase de pudor. Tratan de desarmar el entramado político. Y en Argentina se lo ha logrado. La oposición está fragmentada, es mediocre. No ha logrado unirse para presentar un proyecto alternativo. Lo grave de todo esto es que en esa política de destrucción social, de anomia, es decir, falta de normas, estamos llegando a un extremo muy peligroso, porque pareciera que en la Argentina se puede hacer cualquier cosa en contra de lo que la ley ordena, porque obedecer a la ley o tratar de que se obedezca la ley, aquí se llama represión. Es una deformación muy grosera de lo que el psicoanálisis explica que es la represión. Por ejemplo, el otro día yo en Buenos Aires iba con un taxi y había un piquete que bloqueaba una calle. El taxi toma otra calle, toma una avenida. Otro piquete bloquea, toma otra calle. Bueno, después del cuarto piquete, el taxista golpea el volante y dice: yo me tengo que juntar con 12 de mis colegas y voy a bloquear la 9 de julio. ¿Y qué va a pasar cuando los 12 taxis cierren toda la 9 de julio? Va a venir la policía a protegernos a nosotros. Pero los miles de autos que están esperando y que no pueden volver a su casa
eso no tiene protección policial. Tiene protección policial esos 12 taxis que bloquean, porque sacarlos de ahí y hacer que se respete un mandato constitucional sobre la libertad de tránsito se llama represión. Entonces tendríamos cosas muy distorsionadas. Es una cosa del absurdo, como que no hay lógica. Y en la Argentina falta la lógica. Y a propósito de esto, les voy a contar otra anécdota para levantarles un poco más el ánimo, sobre la importancia de la lógica y cómo la lógica puede traernos grandes soluciones. Pero para ser lógico hay que ser una persona, un individuo, hay que pensar con independencia, tener la mente abierta, no quedar fanatizado, hipnotizado, estupidizado. Resulta que había dos monjas, una tenía un gran talento para la lógica, incluso había leído la lógica de Aristóteles y causaba impresión lo lógica que era en todas sus reflexiones. Y había otra monja que era muy buena matemática, al extremo de que a una le decían hermana matemática y a la otra le decían hermana lógica. Se habían olvidado de sus nombres de origen. Un día las dos hermanas salen a caminar por los alrededores del convento y se alejan un poco. Al rato la hermana matemática le dice a la hermana lógica: me parece que un hombre nos está siguiendo. Y la hermana lógica mira y dice: por la cara de ese hombre lo lógico es que nos va a querer atacar. Entonces dice la hermana matemática: ¿y qué hacemos? Y bueno, vos que sos matemática, decime cuánto va a tardar ese hombre en alcanzarnos. La hermana matemática observa la cantidad de pasos que hace por segundo, lo compara con los pasos que ellas hacen por segundo y dice: bueno, por la diferencia del ritmo que tiene él y que tenemos nosotros, en 32 minutos nos alcanza. ¿Qué hacemos? Entonces la hermana lógica dice: bueno, lo lógico es que nos separemos, por lo menos una se va a salvar. Entonces se separan, una va por un lado, la otra va por el otro lado, y corren hacia el convento. La primera en llegar, muy agitada, es la hermana matemática. Entra y dice: no, está persiguiendo un hombre, llegó la hermana lógica. No, llegó hermana lógica, hoy, por Dios, qué terrible, le habrá pasado algo serio. Y al rato golpea la puerta a la hermana lógica y entra también. ¿Y cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te demoraste? Dice: porque pasó lo lógico. ¿Cómo que pasó lo lógico? Sí, dice, ese hombre me alcanzó. Y entonces, y bueno, pasó lo lógico, dice. ¿Qué me querés decir? Me levanté la falda. No me digas eso. ¿Y qué pasó después? Y lo lógico. Ese hombre, un mal tipo, se bajó los pantalones. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasó lo lógico. Una monja con la falda levantada corre mucho más rápido con un hombre que tiene apretadas las tobillos por el pantalón. Miren, le he dicho muchas cosas en poco tiempo, habría que analizarlas en profundidad quizá y revisarlas, pero yo creo que ustedes seguramente van a conversar después, discutir o van a reflexionar sobre estos aspectos del populismo, que algunos quieren reivindicar, pero que son negativos. Yo le dije que se había desarrollado mucho en el siglo XIX, en la época de Napoleón III, el sobrino de Napoleón, el gran Napoleón, que había ganado las elecciones, porque eso es lo curioso del gobierno populista. Asume el poder gracias a elecciones y nos hace creer que ese gobierno es democrático. No, la democracia no se reduce a las elecciones, sino a lo que pasa después de las elecciones. Hitler también tomó el poder con elecciones, pero después fue democrático. Entonces, las elecciones no garantizan la democracia. Cuando un gobierno toma el poder y va modificando cosas, va apoderándose de todo, va queriendo eternizarse en el poder y asfixia a la sociedad con un régimen autoritario, entonces la democracia deja de ser democracia. Como dije recién, el calor popular es producto de elementos zoológicos que todavía nosotros tenemos en el ADN, de sentir que... Y esto se nota ahora, por ejemplo.
no hay duda que el kirchnerismo, no estoy haciendo política, sino describiendo lo que sociológicamente es evidente, el kirchnerismo es un grupo muy pequeño. Es Cristina Kirchner con Zanini y el pequeño comité que tienen. Pero como da la sensación que tienen todo el poder, los demás van a buscar el calor del kirchnerismo. Entonces están pasando de un lado para otro y están dejando de ser ellos mismos. Ese núcleo, cuando desaparece, produce una dispersión. Cada uno va para otro lado. Pasó lo mismo con Menem. Menem también era populista. Y Menem también arrasó en 1995. Eso no significa que Menem siga siendo presidente. Se terminó. Y acá va a pasar lo mismo. Es decir, que lo que importa realmente es lo que dije al principio. Que haya una Argentina secreta. Una Argentina inteligente, trabajadora, responsable y decente. Que valore el trabajo, que valore el esfuerzo, que tenga valores morales. Y con eso la Argentina podrá volver a ser lo que fue. Al revés de otros países de América Latina, que quieren ser lo que nunca fueron, como es el caso de Brasil, por ejemplo, que nunca fue una potencia, Argentina fue la 8ª potencia mundial, gracias a las políticas de Estado que se empezaron a desarrollar acá a partir de 1853, con nuestra Constitución. Que hubo después problemas de todo tipo, por cierto, como toda sociedad humana, pero hubo políticas de Estado, la política educativa, por ejemplo, la política inmigratoria, por ejemplo. Era una política de Estado que tenía en cuenta claramente cuáles eran los problemas que podían suscitarse y traían docentes del exterior y construían escuelas normales y formaban docentes por todos lados. Y a los inmigrantes que llegaban una mano delante y otra atrás, se trataba de dar campos para que se formaran colonias. Y los que no sabían leer y escribir, en la conscripción que comenzó el general Riccieri en 1901, se obligaba a que los conscriptos que no sabían leer y escribir terminasen la conscripción sabiendo leer y escribir, y además con posesión de un oficio para que entraran en el mundo del trabajo. Esa Argentina con visión estratégica, dirigida por hombres patriotas, de veras, llegó a que fuésemos la 8ª potencia mundial. Pero después eso se perdió. Entonces la Argentina en este momento no tiene que llegar a ser lo que no fue, tiene que volver a ser lo que ha sido. Y eso espero que se consiga gracias a los jóvenes, que son el verdadero trabajamiento generacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este aplauso. Si quieren hacerme un par de preguntas, con gusto. Por favor. Gracias. Doctor, en base a los 3 principios básicos fundamentales que usted ha mencionado, ¿no es cierto? La ética, el trabajo, la decencia. Y en un marco al cual abrevamos la que ya tenemos algunos años, pues tenemos la juventud detrás, ¿no es cierto? Muy cierto todo, muy práctica en su explicación y un entendimiento profundo, sin ninguna duda. ¿Nos podría dejar una reflexión en base que sería guía para los que vienen detrás nuestro y un poco a los que nos queda el resto, a ver dónde metimos la pata para que esto se produzca y podamos zafar de la situación? Es decir, ¿con qué elementos enfrentaríamos esto? Más allá de lo que usted ha mencionado, los 3 elementos fundamentales, llevados a la práctica, ¿cómo? Los fenómenos sociales son muy complejos y tardan un tiempo en modificar la situación de un determinado país. Cuando cayó Rosas, la Argentina era un país desierto, sin habitantes, con un 90% de analfabetismo. Era un país irrelevante. Y gracias a las políticas de Estado que comenzaron con la Constitución del 53 y especialmente con la generación del 80, la Argentina subió tanto que se transformó en un verdadero fenómeno o milagro mundial. Aquí vino Ortega y Gasset, vino Albert Einstein diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser un país que está perdido en el sur, que era un desierto lleno de analfabetos, ahora es una potencia cultural, educativa, económica?
Pero llevó varios decenios, no fue una cosa que se hizo de un día para otro. Yo creo que hoy en día, gracias al desarrollo de la informática, y que los jóvenes manejan muy bien, mejor que nosotros, hay un cruce de informaciones que abre la mente. Por ejemplo, la primavera árabe, que no sé en qué va a terminar porque hay grupos fanáticos islamistas que quieren establecer teologías, que son los más organizados y quizás los más extremistas, pueden arruinar. Pero de todas formas algo pasó ahí como consecuencia de que se manejaban los teléfonos celulares, que hay noticias de un lado y para otro. Entonces, en la Argentina es inevitable que haya esto. Por otra parte, los argentinos, como hemos sufrido tantos barquinazos, somos un país con escasa memoria, donde en vez de recordar y aprender de la experiencia, nos dejamos seducir por la golosina que nos regalan ahí nomás. Es decir, aquí tiene más importancia Papá Noel que la hermana lógica. Entonces, cuando Papá Noel da la sensación que nos está dando algo, no pensamos que estos son situaciones de corto plazo. Esto no aseguran el desarrollo verdadero. Esto es un bienestar como fue el 1 a 1 de Menem. Fue tan tremenda la impregnación de que el 1 a 1 era algo beneficioso, porque los argentinos viajábamos al exterior y decíamos deme 2, que hasta De la Rúa, cuando era candidato, dijo conmigo seguirá $1, $1, acuérdense. Yo creo que todos ustedes se deben acordar, porque era la magia, la clave, cuando eso después se desmoronó, porque no tenía modo de sustentarse. Como va a ocurrir ahora, que todos los subsidios, todo el sistema de déficit fiscal enorme, el Estado está cargándose de deudas impresionantes. Alguien la va a tener que pagar y la va a pagar el pueblo. ¿Y de qué forma? No sabemos. En aquella época fue el corralito, ahora no sabemos lo que va a ser. Será el chiquero, no sé lo que pasará. Algo va a pasar. Entonces, tenemos que pensar. E incluso es importante reflexionar sobre lo siguiente. Me estaban diciendo cuando me traían para este salón que se esperaba que esta reunión tendría alrededor de 500 jóvenes. Y tiene alrededor de la mitad de esa cifra. ¿Qué pasó con esa otra mitad? Esa otra mitad está desprovista de lógica y está embelesada por el Papá Noel. Y de esa forma, entonces, nos encontramos con que pasa lo que pasa. No aprendemos de la experiencia, no aprendemos de ella. Y esto es un aspecto muy negativo que, bueno, quizá en algún momento empiece a cambiar. Los argentinos hemos tenido momentos muy críticos de odios, de enfrentamientos, que ahora vemos cuán absurdos fueron. Por ejemplo, la confrontación entre federales y unitarios. Unas guerras sanguinarias, un odio extremo. Sin embargo, el general Paz, que era cordobés, o sea que tendría que ser federal, era unitario. Y el coronel Dorrego, que era porteño y que tendría que ser unitario, era federal. ¿Qué era realmente? Y Rosas toma el poder en nombre del federalismo y crea un poder unitario, una dictadura que no tiene nada de federal. Ahora mismo hablan de que estamos en un gobierno federal, nacional y popular, y ustedes saben muy bien cuántos gobernadores tienen que inclinar la cabeza, cuántos intendentes tienen que arrodillarse para recibir el dinero que el país entrega a la Casa Rosada y la Casa Rosada devuelve como se le da la gana o de acuerdo al sometimiento de los funcionarios. Entonces, aquí estamos como un país absurdo, pero este país absurdo tenemos que empezar a analizarlo con objetividad, con serenidad. El otro día me dice una persona que tiene un sobrino que es muy oficialista, y le dijo, ¿me podés explicar qué es la profundización del modelo? Y él le dice, bueno, es que las cosas vayan mejor. ¿Cómo van a ir mejor? Bueno, no sé, más subsidios, más ñoquis, ¿cómo va a ir mejor? Bueno, el modelo, no hay lógica, no hay razonamiento. ¿Cómo esto puede ir mejor si esto no se sostiene? Si no hay inversión, si no hay creación de puestos de trabajo, si no hay una política a largo plazo. Entonces, evidentemente que estamos en un momento que los sociólogos suelen decir interesante, pero que, bueno, es un momento difícil, crítico, y que va a ser muy crítico para los que no somos oficialistas, pero va a ser también muy, muy crítico para los que son oficialistas, porque se les viene
esta pedrada que hemos recibido recién. Se les viene. Y yo creo que va a ser la primera vez en la historia argentina, en 70 años, que una manifestación del peronismo, porque el peronismo tampoco sabemos lo que es ya, ¿no? Es de derecha, de izquierda, de centro, de acá, de allá. Bueno, que una de las manifestaciones o expresiones peronistas va a tener que asumir la herencia de las cosas que hace. Porque hasta ahora el gobierno peronista hacía muchas cosas y después la herencia la asumía otro partido. Y entonces al asumir esta herencia y que se produzca una suerte de despertar de mucha gente, diciendo el populismo y el peronismo son la misma cosa. El peronismo ha sido siempre populista, siempre ha sido populista. Eva Perón tiene muchos méritos, desde luego, yo le reconozco méritos, pero ella regalaba lo ajeno. Eva Perón jamás regaló una joya y jamás regaló una piel. Lo de otros regalaba y se convirtió en una divinidad. Llegará un momento que dirán los argentinos, no, momentito, que regalen lo propio. Que los que están en el círculo del poder, Vudú, por ejemplo, que se ha hecho multimillonario en pocos años, es decir, gente que estando en la función pública, no en la actividad privada, en la función pública se han hecho multimillonarios en pocos años, la gente dirá, bueno, nos tratan de imbéciles, soy imbécil, seguiré siendo un imbécil o optaré por otro camino. De modo que, como la Argentina tuvo momentos muy críticos de diversas tendencias, con enajenaciones populares, recuérdense lo que fue la guerra de Malvinas, que Galtieri la desencadenó para conseguir mantenerse en el poder cuando se le venía del poder abajo, y cómo los argentinos fueron corriendo a la Plaza de Mayo, y cómo queríamos echar a todos los ingleses que había en la Argentina. Bueno, eso lo vivimos nosotros, pero ¿nos seguiremos dejando engañar o empezaremos a reflexionar como la hermana lógica? ¿Otra pregunta más? Allá atrás hay otra, sí. Por favor, el que levanta la mano, o quien levanta la mano. Ahí, acerquen el micrófono, por favor. Buen día. Yo quería saber, digamos, desde su punto de vista, en qué momento de la historia argentina se produjo el quiebre entre la Argentina, que era potencia mundial, y entre la Argentina, que cayó a merced del populismo. ¿En qué momento? Y si podría determinarse cuáles fueron las causas, o sea, qué es lo que llevó a cambiar tan drásticamente la situación del país y la manera de pensar del pueblo. Sí, es una muy buena pregunta. Yo he escrito una novela histórica que se titula La matriz del infierno, porque me refiero a la década del 30. Esa novela empieza en 1930 y termina en 1939, porque esa década es la matriz del infierno que se desencadenó sobre el mundo. En esa década, en la Argentina se empezó con el golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia argentina. Ese golpe de Estado fue gravísimo, porque se profanaba nuestra máxima institución, que es la Constitución Nacional. El golpe de Estado significaba desconocer la Constitución Nacional como nuestra tabla de la ley, como la máxima representación de nuestra nacionalidad. Ese golpe de Estado estuvo inspirada por las ideas fascistas que empezaron a ingresar en la Argentina a finales de la década del 20. No se olviden que Mussolini tomó el poder en Italia en 1922. Y esas ideas fascistas entraron en el país y encandecieron, enloquecieron a mucha gente. Un hombre tan inteligente, tan brillante como Leopoldo Lugones simpatizó con Mussolini. Y en el discurso que pronunció en el centenario de la batalla de Ayacucho, en 1925, habló de la hora de la espada. Leopoldo Lugones, uno de los más brillantes poetas de nuestra historia. Es decir, la gente se enajena fácilmente. Y ese pensamiento fascista llevó a que se produjese el golpe de Estado que destruyó nuestras instituciones. Porque a partir de ese primer golpe de Estado vino el segundo golpe de Estado, el del 4 de junio de 1943, del cual se habla poco, para que no se penetre en sus intimidades. Porque el golpe de Estado de 1943 estaba metido como uno de los principales actores y protagonistas el coronel Juan Domingo Perón. Y a partir de ese momento Perón empieza a tomar
fuerza como ministro, como secretario de Guerra, como secretario de Trabajo y Previsión, y comienza la historia del peronismo. Es decir, que a partir de 1930 la Argentina corta con su pasado orientado hacia la democracia y hacia el desarrollo sostenido, que llevó a que fuésemos la 8ª potencia mundial. A partir de ahí empieza la degradación, que fue cada vez más pronunciada. Por ejemplo, al principio, el general que hizo la revolución de 1930 tuvo que renunciar al poco tiempo. Después, la revolución del 4 de junio tuvo que convocar elecciones. Después vino el golpe de Onganía, que también tuvo que convocar elecciones. Después vino la dictadura militar, que finalmente cayó, pero cada vez estas dictaduras, estas distorsiones, esta violación de la República se hacía cada vez más larga. Es como que nos íbamos adaptando y aceptando. Así que la respuesta mía es esa. La pregunta suya es muy buena, pero en 1930 comienza la decadencia argentina, por esa actitud horrible. Y esto nos diferencia también de Estados Unidos. Argentina copió mucho de Estados Unidos. La Constitución argentina es casi una copia de la norteamericana. Y en Estados Unidos, los padres fundadores allí fueron muy sabios en una Constitución extremadamente sólida, que fue el modelo de la Constitución de muchas otras democracias. Y fíjense ustedes que en Estados Unidos se han asesinado presidentes. Se han asesinado 4 o 5 presidentes. Pero jamás hubo el menor intento de un golpe de Estado. No se concibe un golpe de Estado. No se concibe violar la Constitución. No se concibe violar al Parlamento. Sin embargo, acá, Eve de Bonafini fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una manifestación que era un golpe de Estado pidiendo que destituyesen a la Corte Suprema y que se tomara el Palacio de Justicia. Y a la gente como que no le interesó. No tiene conciencia de la gravedad de ese acto. Eso no es concebible en un país desarrollado. No es concebible que ningún país desarrollado se vaya a la Corte Suprema de Justicia pidiendo su destitución. Es uno de los poderes, de los pilares de un país. Y bueno, como las cosas están degradadas, es como que no lo percibimos, no nos damos cuenta. Hay una suerte de anestesia. Pero bueno, no hay anestesia que dure 100 años. Esa es mi esperanza. Muchas gracias de nuevo. Hola, hola. Bueno, agradecemos a Guini. Vamos a hacer entrega de un recordatorio de la Municipalidad de Santa Fe y también en signo de la amistad. Le vamos a entregar un equipo de mate para que sea compartido. Pará. Bueno, Marcos, en nombre del Ateneo de Santa Fe te vamos a hacer entrega de un mate como signo de amistad, un presente recordatorio de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, agradecerte por tu brillante exposición. Y bueno, reiteramos nuevamente un aplauso y gracias por tu visita.